Aristegui Noticias colabora con este esfuerzo de observación de la justicia en México, pues para difundir, para poder presentar aquí a integrantes de este Observatorio de la Justicia que se creó justo a raíz de una reforma constitucional para el Poder Judicial, una reforma muy polémica, una reforma muy discutida. Y después un proceso electoral que determinó quiénes iban a ser magistrados, jueces, ministros de la Corte. Ya se pospuso para más adelante lo que será la segunda parte de esta elección. Y es un conjunto de cosas muy importantes que han ocurrido y están ocurriendo hoy por hoy en México. Por eso, nosotros como medio de comunicación apreciamos que podamos tener esta participación en este Observatorio de la Justicia, pues para abrir ventanas y para abrir espacios que nos permitan escuchar a estas personas que integran este observatorio y ver qué tipo de cosas van observando. Qué cosas están observando del sistema de justicia una vez que ha ocurrido y está ocurriendo lo que ya sabemos. Le aprecio mucho a Rafael Ricardo Soler Suástegui, que es integrante de este Observatorio de la Justicia, que es también, por cierto, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Universidad de La Salle, que esté aquí pues a un año de las elecciones, ¿no? Ya estamos hablando de que se ha cumplido un año de estas inenarrables elecciones judiciales, que yo digo que elecciones no es una palabra que defina realmente lo que ocurrió. Pero bueno, ya nos dirá Rafael Ricardo Soler Suástegui qué se puede decir en este balance. Bienvenido al programa y gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muchísimas gracias. Buen día a todos. Buen día. Pues sí, un año que puede ser mucho tiempo y puede ser muy poco, desde donde se quiera ver. De alguna manera, creo que en este año hemos visto que las críticas que formulábamos al inicio, las preocupaciones que formulábamos al inicio, hoy están consolidándose ya como indicios preocupantes y de alguna manera nos permiten vislumbrar quizá escenarios que desde un observatorio pues nos llenan de preocupación y que de alguna manera son transversales a la vida pública. Ni más ni menos. ¿En qué ejes está tu análisis crítico? Porque hay mucha materia para analizar todo esto, pero a un año de distancia, pues, ¿qué está sucediendo en la práctica cuando vimos un proceso? Yo insisto, eso no se puede denominar elección, fue otra cosa, porque elegir es un acto en donde una persona puede determinar entre qué y qué decide algo, y aquí pues elección no fue, además de los acordeones y demás cuestiones. Pero bueno, más allá de estas críticas específicas a lo que fue ese proceso, ¿en dónde están los ejes principales de los puntos críticos que ves? A ver, obviamente que en este año hemos visto pues jueces que no tienen idea de lo que están viendo, tanto en lo subjetivo como lo adjetivo. Hemos visto también desafortunadamente TikToks, videos, Híjole, etcétera, sí, una incluso de exhibición. ministros de la Corte con alguna situación pues preocupante, ¿verdad? Pero yo diría que lo más preocupante es esto, que junto a la democracia tiene que erigirse un poder contramayoritario. Tiene que erigirse un órgano de control contramayoritario que ponga candados, que establezca limitaciones y que de alguna manera garantice las libertades. Si nosotros no tenemos ese candado que debe ejercer el Poder Judicial en su conjunto, corremos unos riesgos enormes, que es, digamos, la tiranía de la mayoría, que hablaba Alexis de Tocqueville hace algunos años. Y eso es quizá lo que más nos preocupa, es decir, ¿dónde está ese contrapeso que me asegura mis libertades, que me asegura mis derechos? Y es muy preocupante, y tengo que decir esto, porque si vemos discursos y mañaneras, pues nos damos cuenta que las personas que no piensan igual o que no son correligionarios son enemigos o adversarios. Y entonces uno dice, ¿dónde está ese poder que de alguna manera me puede proteger de los abusos de los demás? Eso es un eje que preocupa muchísimo. Y otro eje, y es un tema que por supuesto está muy de moda, tiene que ver con el hecho de que ese mismo poder judicial en su rama electoral es quien cuenta los votos, quien valida las elecciones. Entonces, de algún modo, es la garantía de que quien gobierna en algún momento pueda dejar de gobernar, que finalmente es una forma de entender a la democracia, ¿no? Una forma de transitar pacíficamente, sanamente de un poder a otro. Entonces, esas son las preocupaciones. Las preocupaciones que a un año
tal vez no son hechos consumados, pero comienzan a ser preocupaciones muy grandes. No, bueno, sin duda muy grandes. ¿Qué opinión te merece en tu observación eh, que se haya pospuesto la segunda parte, digamos, de esta elección judicial, de estas elecciones judiciales? A ver, yo creo que de alguna manera fue tan desaseado, y efectivamente no fueron unas elecciones, fue otra cosa, Sí. que en un momento determinado puede, puede ni siquiera servirle al partido en el poder. A ver, entender esta reforma y esta intención evidente de captura del poder judicial, no debemos de entenderlo solamente como que el ciudadano siempre vaya a perder, porque no funciona de esa manera. De hecho, el ciudadano va a ganar muchísimos amparos. Hace no tanto tuvimos un amparo interesante, una resolución interesante de grupos indígenas, comunidades indígenas de Yucatán, sobre leyes, se les reconoció interés jurídico sobre leyes ambientales. Vamos, uno lo ve y pudiera estar de acuerdo totalmente con ello. No funciona de esa manera. Funciona con la certeza de que en las decisiones que realmente son importantes para el mantenimiento del poder, siempre la balanza va a girar a su favor. Entonces, vamos, posponer esta segunda parte de la elección es el reconocimiento que quizá ni siquiera para ese propósito de legitimación está sirviendo esta reforma y que hacerle algunos retoques, pero sin perder de vista que lo importante es justamente que en esos momentos muy especiales, y tenemos uno muy a la mano, justamente lo de los jueces, los acordeones, ahí es realmente un buen momento de prueba. Cuando realmente importe, cuando realmente sea políticamente relevante, tenemos la sospecha, muy fundada creo, de que pues siempre la balanza se va a inclinar hacia un lado. En el balance general, además del primer año de este proceso llamado electoral en temas judiciales, en su conjunto, pues esta reforma que impuso López Obrador, porque eso fue lo que pasó al final de cuentas, impuso una reforma judicial draconiana. ¿Qué tipo de situación es esta para la democracia mexicana? ¿Qué tipo de situación en su conjunto, déjame llevarte al punto general, es esta? Porque al final de cuentas se modificó la Constitución, se aniquiló la carrera judicial que había tardado unos 30 años o más en instaurarse, una carrera judicial que se echó a la borda, que tenemos cosas diversas, e incluso la injusticia de que en la propia Constitución quedó establecido que se tenía que pues indemnizar o liquidar, o la palabra que quepa, a los jueces despedidos de esta manera, que tampoco se ha cumplido. En fin, hay muchas aristas del asunto. En tu balance general, además del primer año de la elección, ¿qué me dirías? A ver, obviamente la reforma escondía una falacia, y es una falacia muy común, que es que a mayor democracia, mayor libertad. Y eso no es cierto. A mejor democracia, mayor libertad. Esa es la manera correcta de decirlo. Y Sí. bueno, obviamente el Poder Judicial cumple esa función de control, esa función contramayoritaria, esa función que permite preservar derechos de minorías, preservar libertades frente a las mayorías que básicamente se defienden solas. Eso por sí solo es un daño enorme a la democracia mexicana. Es un daño enorme porque no es simplemente que gobierne la mayoría. Vamos a decirlo de esta manera. Si la democracia decide quién decide, digamos, estos controles y particularmente estos controles liberales, digamos, deciden sobre qué se puede decidir. Y creo que es muy importante entender esa diferencia. Y bueno, definitivamente en el contexto basta con hacernos una pregunta. Somos el único país del mundo que tiene una elección judicial de esta naturaleza. Por ahí Bolivia tiene pues algún mecanismo, pero no es nada parecido a lo de México. La pregunta que nos conviene hacernos es, ¿somos tan listos para ser los únicos o hay algo más que, no han, que vieron otros países y nosotros no? Me parece que es la segunda. Me parece que es la segunda. No funciona de esta manera. Tiene que funcionar junto a un elemento político y de decisión mayoritaria, un elemento técnico de decisión contramayoritaria que proteja minorías de mayorías. Solamente en ese contexto podemos hablar de una democracia.
Ni más ni menos, pues Rafael Ricardo Soler Suástegui, integrante de este Observatorio de la Justicia, que te aprecio mucho estés aquí. Pues gracias por tu presencia, gracias por el análisis que estás haciendo. En tu valoración de las cosas, ¿cómo le va al observatorio? ¿Cómo está haciendo este ejercicio en donde participan universidades ya son muchas universidades, está La Salle, de la que tú formas parte, pero están muchas universidades, muchas organizaciones. ¿De qué tamaño es ya el observatorio y cómo están funcionando? Bueno, es un ejercicio apasionante, evidentemente, a veces también como emocionalmente desgastante, esa es la realidad, pero bueno, pues creemos que desde la academia eso es lo que toca. Toca observar, señalar, subrayar, y es una manera de otro control. Vamos, también la democracia no solo se controla por medios institucionales, sino también por medios, digamos, metainstitucionales. Uno es la academia, otro desde luego son los medios de comunicación y tenemos que preservar ambos. Entonces tratamos desde esa vía y pensando que es lo mejor para México, pues hacerlo de esta forma, criticando, señalando, observando, mirando, porque es otra manera de ejercer un control. Ni más ni menos. Pues Rafael Ricardo Soler Suástegui, muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Muy buenos días. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Gracias por estar aquí.